Vamos a conversar con el asesor político Rafael Rubio. Está asesorando al Tribunal Electoral en los temas de noticias falsas. Viene época electoral y creo que algo de lo que estamos todos involucrados es el tema de estar siendo bombardeados por mucha información, pero mucha de esta información no necesariamente es cierta, Rafael. Mucha de esa información es falsa. Entonces, ¿cómo separar las cosas? ¿Qué aconsejas en este sentido? Buenos días. Yo creo que el problema de la desinformación en campañas electorales ha empezado a ser un problema real. Desde el año 2016, con la campaña de Trump y el Brexit, no hay proceso electoral en el que la desinformación no haya tenido una influencia cierta. Otra cosa es que la incidencia ha sido determinante, pero no hay un proceso electoral en todo el mundo donde no haya desinformación. De ahí que sea necesario que los organismos electorales afronten el problema y lo hagan no solo de una manera reactiva, tratando de cancelar la desinformación cuando existe o tratando de contrarrestarla, sino que lo hagan de una manera estratégica e integral, no solo con armas jurídicas, sino también utilizando la comunicación, la educación, las alianzas sociales. De ahí que para hacer frente a un problema de esta dimensión sea necesario un trabajo sostenido en el tiempo y estratégico, ¿no? Y en eso yo creo que está el tribunal. Ahora, las elecciones son el próximo año, pero nosotros vemos que en las redes sociales es donde se da ese principal debate. Muchas personas se esconden en el anonimato. ¿Eso es bueno para la democracia? ¿Qué piensa usted? Hay un debate muy grande sobre si el anonimato en las redes sociales debería permitirse o no. Por un lado está claro que amparándose en el anonimato la gente pues acaba llevando a cabo comportamientos, usando expresiones que no son solo de desinformación, sino muchas veces de acoso, de violencia política, especialmente contra la mujer. Pero por otro lado están los que argumentan que suprimir el anonimato, especialmente en determinados países, podría suponer que haya personas a las que se persiga por sus ideas en regímenes autoritarios o totalitarios directamente. De ahí que siempre exista ese argumento para mantener el anonimato en las redes. Pero es cierto que debería ser un criterio, al menos en términos educativos, no en términos jurídicos, para no tener en cuenta la opinión o para no participar o no entrar en debates con perfiles anónimos, porque realmente distorsionan de una forma clara el debate público. Usted lleva en España un observatorio sobre desinformación. ¿Qué tan recomendable pudiese ser tener ese tipo de instrumentos en medio de una campaña electoral? Porque creo que pudiese separar las cosas, ¿no? Lo bueno de lo malo. Sí, y si funciona también en España. O sea, pensamos que antes de afrontar los problemas hay que conocerlos y que es necesario tener un buen diagnóstico para poder hacer frente a los problemas. Ahora que entendemos que la desinformación durante el periodo electoral es un problema serio, es necesario conocer bien no solo su existencia, que es evidente, como decíamos, sino las medidas que pueden funcionar en la respuesta. Y desde esa perspectiva, el primer paso es siempre escuchar en qué consiste la desinformación, porque nosotros muchas veces hablamos de desinformación en términos generales o utilizando términos como fake news, que pueden ser mal interpretados, pero las distorsiones informativas que se producen durante un proceso electoral son muy amplias. Y a veces corremos el peligro de que reaccionemos de una forma que acabe perjudicando a otros bienes jurídicos que son indispensables en la campaña electoral, como la libertad de expresión. Ese equilibrio tan difícil entre el derecho a estar informado de los ciudadanos y la libertad de expresión es lo que instrumentos como el observatorio, que permiten afinar, por así decirlo, las respuestas, pues nos permiten hacer frente. ¿Cómo se combate desde su punto de vista esta desinformación? Desde mi punto de vista, el combate es integral, en el sentido de que va desde el combate más a corto plazo, de dar una información distinta de la desinformativa, en casos en los que haya delito, y aquí en Panamá lo tienen contemplado en el Código Electoral, pues cancelar esa cuenta o cancelar determinadas publicaciones. Las alianzas con las redes sociales son indispensables, o sea, en las plataformas en las que sucede la desinformación es indispensable tener alianzas. La participación de los actores a través de instrumentos como el Pacto Ético Digital también es indispensable, pero en mi opinión lo más importante es trabajar a medio y a largo plazo. Entender que la política es una campaña electoral permanente desde los años 80 y que no basta con esperar a que comience el periodo electoral para empezar a tomar medidas, sino que hay que trabajar en el ámbito de la alfabetización digital, en el ámbito de la concienciación, en el ámbito de la educación, para que la gente adquiera un hábito crítico por el cual sea capaz de distinguir la verdad de la mentira o al menos pues, limitar sus reacciones.
y desde esa perspectiva y en ese medio y largo plazo, perdón, también establecer un marco normativo adecuado que permita dar respuesta en el momento en el que surjan este tipo de comportamientos. Cuando habla de un marco regulativo, sería leyes que den quizás más poder de sanción directa a los responsables de difundir este tipo de noticias, porque es que hablamos no solamente de ciudadanos, individuos, sino también hablamos de organizaciones, los llamados call centers, que son los que se encargan de difundir ese tipo de información. Sí, cuando hablamos de desinformación, normalmente no hablamos de un ciudadano despistado que en un momento dado pues, publica una cosa sin que no ha entendido, que ha pensado que era verdad. Estamos hablando normalmente de actuaciones sistemáticas y, en mi opinión, son frente a esas actuaciones sistemáticas frente a las que el marco normativo tiene que dar respuesta. No se trata de perseguir a cualquiera que en algún momento cuenta algo que no es verdad por error, por ignorancia, sino que es básico perseguir a aquellas organizaciones que, como usted dice, tienen esa voluntad de interferir de manera inadecuada en el proceso electoral. Y en ese sentido, el marco normativo, al dar respuesta a esto, como ocurre ya, como decíamos, en Panamá, no necesariamente tiene solo que ampliar el apartado de sanciones, sino que tiene que ampliar las competencias de los organismos que pueden hacer frente en tiempo real, porque el problema de la desinformación en campaña electoral es que requiere una respuesta mucho más rápida que en cualquier otro momento de la vida política. Y en ese sentido, los organismos que se encargan de ello tienen que estar dotados de competencia y de recursos suficientes para poder hacer frente. Si no, muchas veces no cuentan con los medios tecnológicos, no cuentan con una habilitación normativa para poder hacer frente. De ahí que sea necesario, en mi opinión, que el marco normativo, además de incluir los delitos, incluir las sanciones, incluya un reforzamiento de los organismos que tienen que hacer frente a esta situación.